Mira a tu alrededor. Enciende las noticias por un momento. Mira las decisiones que toman tus jefes en el trabajo. Mira a los líderes políticos que deciden el destino de millones. Mira a las estrellas de Internet que ganan fortunas haciendo absolutamente nada. ¿Alguna vez has sentido un escalofrío al darte cuenta de que el mundo parece estar dirigido por personas totalmente incompetentes? Seguramente conoces esa sensación, esa frustración impotente, casi física, al intentar discutir con alguien que no entiende de lógica, de hechos, ni de razón. Le presentas pruebas, le muestras la realidad, pero es inútil. Sientes que estás hablando con una pared, o peor, con una pared que te grita y se cree superior a ti. Nos han enseñado desde niños a temer a los malvados. Nos contaron historias sobre tiranos, sobre ladrones, sobre asesinos calculadores que planean el mal en las sombras. Pero nos mintieron. Hay algo mucho más peligroso que la maldad, algo más destructivo que cualquier plan diabólico, algo que ha causado más colapsos de civilizaciones, más guerras innecesarias y más sufrimiento humano que todos los villanos de la historia juntos. Hoy, en Frecuencia Cero, vamos a diseccionar la fuerza más oscura y poderosa del universo, la estupidez humana. Para entender la gravedad de esto, debemos viajar a los tiempos más oscuros de la historia moderna, a la Alemania de los años 40. El teólogo Dietrich Bonhoeffer fue encarcelado por los nazis. Sentado en su celda, mientras esperaba su ejecución, se hacía una pregunta que no le dejaba dormir. ¿Cómo fue posible que una nación de poetas, filósofos y científicos se convirtiera en una horda de monstruos cobardes? Bonhoeffer llegó a una conclusión que cambió la filosofía para siempre. La estupidez es un enemigo del bien mucho más peligroso que la malicia. Escucha bien esto, porque es la clave de todo. Contra el mal se puede protestar. El mal se puede exponer. Al mal se le puede combatir con la fuerza. El malvado, al menos, tiene una lógica. Quiere algo para sí mismo. El mal siempre lleva en sí el germen de su propia autodestrucción, porque al menos genera incomodidad y resistencia. Pero contra la estupidez, estamos totalmente indefensos. Ni las protestas, ni la fuerza, ni la lógica sirven de nada. Si le presentas a un estúpido hechos que contradicen sus creencias, simplemente no los creerá. Y cuando los hechos son innegables, cuando ya no puede ocultarlos, simplemente los ignorará, diciendo que son casos aislados o fake news. Aquí radica el peligro mortal. El malvado sabe que está haciendo el mal. Puede sentir culpa. El estúpido, en cambio, está completamente satisfecho de sí mismo. Vive en un estado de autocomplacencia blindada. Y atención, si se le irrita, si tratas de razonar con él, el estúpido se vuelve peligroso y pasa al ataque con una agresividad ciega. Por eso, Bonhoeffer nos advirtió: nunca intentes convencer a un estúpido con razones. Es inútil y es peligroso. Pero, ¿qué es exactamente la estupidez? ¿Es falta de educación? ¿Es un bajo coeficiente intelectual? No. Y aquí es donde la historia se pone interesante. El historiador económico Carlos Cipolla dedicó su vida a estudiar este fenómeno y formuló las famosas Leyes Fundamentales de la Estupidez Humana. Un texto que parece una broma, pero es el análisis más serio de la sociedad que jamás leerás. Cipolla dividió a toda la humanidad en 4 categorías, basándose en un gráfico simple de 2 ejes. 1. ¿Cuánto beneficio te causas a ti mismo? 2. ¿Cuánto beneficio o daño causas a los demás? Vamos a ver dónde estás tú y dónde están los que te rodean. En el primer cuadrante tenemos al incauto, o el desgraciado. Es la persona que realiza acciones que benefician a los demás, pero se perjudica a sí misma. Es el empleado que trabaja horas extras sin cobrar. Es el amigo que presta dinero y nunca se lo devuelven. El incauto es noble. Sí, pero es funcional al sistema. Es la víctima perfecta.
En el segundo cuadrante tenemos al malvado, o el bandido. Esta persona se beneficia a sí misma, perjudicando a los demás. Esto, aunque suene terrible, es lógica pura. Es racionalidad económica. El ladrón te roba la cartera. Él gana $100. Tú pierdes $100. El balance total del sistema es cero. La riqueza simplemente cambió de manos. Con un malvado puedes negociar. Puedes predecirlo. Si entiendes su interés, puedes controlarlo. El malvado quiere ganar, no quiere destruir por destruir. En el tercer cuadrante, el más raro de todos, tenemos al inteligente. Es aquel que realiza acciones que lo benefician a él y, al mismo tiempo, benefician a los demás. Es el emprendedor que crea un producto útil y se hace rico. Es el político que mejora el país y gana las elecciones. Es el escenario win-win. Es el ideal al que deberíamos aspirar. Y finalmente, llegamos al cuarto cuadrante. El abismo, la zona cero, el estúpido. La definición técnica de Cipolla es brillante y aterradora. Una persona estúpida es aquella que causa daño a otra persona o grupo de personas sin obtener, al mismo tiempo, un provecho para sí misma, o incluso perjudicándose a sí misma. Piénsalo. Recuerda a ese jefe que implementó una norma burocrática que hizo perder tiempo a todos y redujo las ganancias de la empresa, incluido su propio bono. Recuerda a esa persona que bloquea el tráfico solo porque no quiere dejar pasar a nadie, llegando tarde él también. El estúpido destruye riqueza, destruye bienestar, destruye felicidad y no gana nada a cambio. A diferencia del malvado, que transfiere riqueza, el estúpido simplemente la incinera. El estúpido es una fuerza de entropía pura. Es un desastre natural con piernas, como un terremoto o una pandemia, pero sin posibilidad de predicción. Y esto nos lleva a la primera ley fundamental de Cipolla. Siempre, e inevitablemente, subestimamos el número de individuos estúpidos en circulación. No importa cuán cínico creas que eres, la realidad siempre es peor. Personas que considerabas racionales, inteligentes o educadas, de repente, bajo presión, se revelan como profundamente estúpidas. Porque, y esto es crucial, la estupidez no tiene nada que ver con la educación. Puedes tener un doctorado en física nuclear y ser un estúpido en la vida social. Puedes ser un genio de las finanzas y votar por un dictador que destruirá tu propio banco. La estupidez no es un defecto intelectual, es un defecto moral, es una falta de humanidad. Pero, ¿por qué los estúpidos suelen llegar al poder? ¿Por qué los vemos dirigiendo empresas y países? Aquí entra en juego otro mecanismo psicológico, el efecto Dunning-Kruger. Las personas con baja competencia sufren de un sesgo cognitivo ilusorio. Se creen mucho más inteligentes de lo que son. Son incapaces de reconocer su propia ineptitud. Como dijo Charles Bukowski, de manera brutal, el problema del mundo es que la gente inteligente está llena de dudas, mientras que los estúpidos están llenos de confianza. El inteligente duda porque ve los matices, ve la complejidad del mundo, sabe lo que no sabe, y esa duda, a veces, se percibe como debilidad. El estúpido, en cambio, ve el mundo en blanco y negro. Tiene soluciones simples para problemas complejos. Grita más fuerte. Y esa certeza absoluta atrae a las masas desesperadas que buscan un líder fuerte. Además, existe el principio de Peter. En cualquier jerarquía, en cualquier corporación o gobierno, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia. Si eres bueno haciendo tu trabajo, te ascienden. Te ascienden una y otra vez, hasta que llegas a un puesto para el que no sirves. Y ahí te quedas. Por eso, si miras la estructura de cualquier gran organización, verás que la mayoría de los puestos clave están ocupados por personas que están estancadas en su propia incapacidad, rodeadas de asistentes que intentan desesperadamente que el barco no se hunda. Pero volvamos a Bonhoeffer. Él notó algo curioso. La estupidez es contagiosa. La estupidez
no es tanto un problema psicológico individual, sino un problema sociológico. Observa a las personas solitarias. Suelen ser racionales, pero ponlas en un grupo, en un estadio de fútbol, en un mitin político o en una secta religiosa. Algo cambia. Su inteligencia individual se apaga y se conecta a la estupidez colectiva. El poder estupidiza. Cuando un líder sube al poder, necesita que la gente deje de pensar críticamente. No necesita ciudadanos, necesita fanáticos. Necesita lemas, no argumentos. Bajo la influencia del espíritu de grupo, el ser humano renuncia a su autonomía. Se convierte en una herramienta. Cuando hablas con una persona así, sientes que no estás hablando con un ser humano vivo, sino con una serie de eslóganes pregrabados. Sus ojos están vacíos, ha sido poseído. Y aquí, llegamos a la tragedia de nuestro tiempo. Hemos construido la máquina de estupidez más perfecta de la historia: las redes sociales. Antiguamente, el tonto del pueblo tenía un alcance limitado. Gritaba en la plaza y nadie le hacía caso. Hoy, el tonto del pueblo tiene la misma plataforma que un premio Nobel, o incluso una plataforma mayor, porque la estupidez es más entretenida que la verdad. Los algoritmos de Instagram, TikTok, Twitter no están diseñados para la verdad. Están diseñados para el engagement. ¿Y qué genera más interacción? La ira, la indignación, la simplificación absurda. Hemos democratizado la ignorancia. Hemos creado cámaras de eco, donde el estúpido nunca encuentra a nadie que le contradiga, solo a otros estúpidos que le dan like y refuerzan su delirio. Un comentario idiota viaja más rápido que un análisis profundo, porque es más ligero. No tiene el peso de la realidad. Entonces, la gran pregunta: ¿cómo sobrevivimos a esto? ¿Cómo nos defendemos en un mundo gobernado por la tiranía de los incompetentes? La primera regla, la más importante de todas, es: nunca discutas. Nunca intentes usar la lógica contra la estupidez. Es como intentar jugar al ajedrez con una paloma. La paloma derribará las piezas, se cagará en el tablero y luego se pavoneará como si hubiera ganado. Discutir con un estúpido te agota, te hace perder tu centro y, lo peor de todo, te hace bajar a su nivel. Y en su nivel, él te ganará por experiencia. La segunda regla es: identifica a los estúpidos y aléjate. Aprende a distinguir al malvado del estúpido. Si alguien es malvado, un jefe abusivo, un político corrupto, puedes predecirlo, puedes protegerte, puedes negociar o luchar. Pero si alguien es estúpido, la única estrategia es la contención y la distancia. No esperes que cambien, no esperes que entiendan. Salva tu pellejo, corta los cables. La tercera regla es la liberación interna. La estupidez social se cura, no con instrucción, sino con liberación. Tienes que construir tu propia ciudadela interior, como decían los estoicos. Un lugar en tu mente donde el ruido no entra. Apaga las noticias, sal de los debates de Twitter, cuestiona tus propias certezas, lee libros antiguos, no noticias nuevas. Y lo más importante, y lo más doloroso, mírate al espejo. Ten cuidado de no convertirte tú en el estúpido. La estupidez no es una enfermedad que tienen los otros. Es un virus que vive dentro de todos nosotros. Ese pequeño dictador interior que quiere tener razón a toda costa. Ese impulso de juzgar sin saber. Ese deseo de pertenecer a la manada y dejar de pensar. Obsérvalo, contrólalo, mátalo cada día. Vivimos en la era de la estupidez, pero no tienes por qué ser un ciudadano de ella. La inteligencia hoy en día es un acto de resistencia. Pensar por ti mismo, dudar, cambiar de opinión ante los hechos. Eso es el mayor acto de rebeldía que existe. Si este video te hizo pensar, si te hizo cuestionar, ya has ganado la primera batalla. Pero la guerra es larga. En los próximos episodios de Frecuencia Cero, seguiremos desmantelando las mentiras del sistema. Hablaremos de la ilusión de la democracia,
de por qué los pobres defienden a los ricos y de la arquitectura del poder real. Suscríbete. Activa las notificaciones. No dejes que el algoritmo decida por ti. Aquí no ofrecemos respuestas fáciles. Solo ofrecemos la pastilla roja. Esto fue Frecuencia Cero. Fin de la transmisión.